voy a hacer una pregunta que será el punto de partida. ¿Se puede hacer transformación digital con Gemini? Claro que sí. Adelante. O sea, precisamente es la idea de esta presentación, que hablemos de cómo lo podemos hacer. Perfecto, adelante. Invitamos a todos a disfrutar de nuestra primera conferencia con Daniel, Inteligencia Artificial Agéntica con Gemini. Un fuerte aplauso para Daniel, por favor. Vale. Muchas gracias y buenos días a todos y todas. Como les contaban, pues yo soy Daniel Muñoz y hago parte del equipo de Google Cloud, apoyando en temas de analítica e inteligencia artificial. Ahora, la idea de la presentación de hoy es que podamos ver más allá de los productos la tecnología que impulsa todo esto que pues, hemos estado viendo al día de hoy, que es de inteligencia artificial, la IA generativa, y cómo todos la podemos empezar a utilizar sin necesidad de ser el superdesarrollador o el supercientífico de datos que sepa hacer todos los modelos habidos y por haber. Ahora, para poder empezar a hablar de esto, quiero hablarles un poquito, inicialmente, de la agenda de la presentación. Inicialmente vamos a ver un poco de Google, por supuesto, y de la inteligencia artificial generativa. Vamos a pasar a hablar posteriormente de cómo podemos empezar a construir agentes de IA sin código, sin que ustedes tengan que aprender a utilizar un lenguaje de programación como Python, como JavaScript, como Java, en fin. Pero también vamos a hablar después de cómo podemos llevar eso a otro nivel, orquestando diferentes agentes de inteligencia artificial. Ahora, empecemos con el primer punto. El primer punto tiene que ver con algo que nos trae a todos hoy, que es la revolución en la cual estamos en este momento, que es la cuarta revolución industrial. Para poder entender a la revolución industrial, hay que entender qué es eso, ¿sí? Y lo primero es, ¿qué es una revolución? Es uno de esos cambios que hacen que la forma en la cual nosotros producimos, trabajamos, entendemos el mundo, pues cambie completamente y las formas en las cuales nosotros seguimos trabajando y entendiendo deben adaptarse a esto. El primer ejemplo tiene que ver con la máquina de vapor. Por allá en el 1784 empiezan a haber unos desarrollos en la industria en el cual yo ya no tengo que empezar a hacerlo todo manualmente o con animales que lo estén impulsando, sino que empieza a haber algo que lo mueve, que es esa máquina de vapor. Ahora, ¿qué era lo que pasaba antes de eso? Imagínense hacer ropa. Para hacer ropa lo primero que hay que hacer es hacer hilo. Y en ese tiempo había digamos, un tipo de profesión que era básicamente la hilandera. Y digo la porque era muy común que fueran las mujeres lo que lo hicieran. Y eran personas que se dedicaban a hacer hilo todo el día. Y después venían las personas que hacían la tela en los telares. Y después venían las personas que cortaban, en fin. Cuando surge la máquina de vapor se puede empezar a, llamémoslo, automatizar este proceso. Y empieza a pasar algo, que es que estas personas que hacían el hilo ya no tienen que hacer. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Esas personas o se adaptaban a lo nuevo que había o quedaban, digamos, relegadas por lo que estaba sucediendo en la revolución. Segundo ejemplo, un siglo después empieza a existir la electricidad, en donde yo ya no tengo que estar al lado del lugar en el que se está produciendo el vapor, donde tengo esa máquina que me está impulsando las cosas, sino que puedo llevar la energía a donde la requiero. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? De la misma manera, empezaron a haber nuevas, llamémoslo, profesiones, pero también profesiones que quedan un poco relegadas. Y de nuevo, quienes no se adaptan a esto, pues corren el riesgo de quedarse atrás. Tercer ejemplo, en el siglo anterior, por allá en el 1969, empiezan las tecnologías de la información. Y lo que hacen es que permiten empezar a automatizar la forma en la que se producen las cosas. Esto hace que se requieran menos operadores, esto hace que se requieran menos personas para trabajar en lo mismo. Y de la misma forma, aquellas industrias que se quedan por detrás y no adoptan estas nuevas tecnologías, corren el riesgo de salir del mercado. En este momento nosotros estamos viendo esto mismo a través de la inteligencia artificial y las tecnologías de la información. Y es por esto que también hablamos de una revolución, porque quienes no adopten o no adoptemos estas tecnologías, corremos el riesgo de quedarnos atrás. Ahora, con cada revolución
hay miedos. Aquí tenemos una pequeña imagen que ilustra un poco este miedo. Es de una película, pero la idea es que hay una señora que tiene miedo de montarse en un ascensor que se mueva solo. Y les toca poner a alguien dentro del ascensor que esté simulando mover el switch para que la persona se sienta tranquila. Y es porque no confía en esta nueva tecnología. Un ejemplo, digamos que puede ser un poco más ajustado actualmente. Si yo les dijera a ustedes, oigan, les voy a regalar un vuelo que vayan a, yo qué sé, a Cartagena, yo creo que todos me dirían, uy, qué rico, me voy de una vez. Pero si después les digo, hay algo especial dentro de ese vuelo, y es que se van a montar en el primer vuelo no tripulado. Va a ser un avión completamente autónomo. ¿Ustedes lo harían? Una pregunta abierta. Y es un poco para ilustrar lo que le estaba pasando a esta señora con algo que en este momento ya es completamente normal para nosotros, que es montarnos en un ascensor y hundir un botón. ¿Cuándo han visto ustedes un ascensorista en su vida? Yo en lo personal no me he topado con alguien que esté manejando el ascensor. Pero esto es lo que pasa con las tecnologías cuando salen. Generan un miedo. Pero cuando se genera este miedo, también se generan reacciones. Y para ilustrar una reacción tenemos esto. Esto es un ejemplo de más o menos los años 70 en Estados Unidos, cuando empieza a popularizarse la calculadora de bolsillo. Yo soy ingeniero. Yo me apoyo profundamente en la calculadora, porque es muy tedioso tener que empezar a hacer todas las operaciones matemáticas a mano. Sin embargo, el miedo de estas personas era que, como grupo de profesores, decían, oiga, hay que prohibir esta tecnología, porque con todo este cambio de tecnología y de, llamemos la forma de trabajar, los estudiantes no me van a aprender. Mi pregunta es, ¿ustedes en este momento, por utilizar una calculadora, olvidaron cómo sumar? ¿Olvidaron cómo multiplicar? ¿Olvidaron cómo hacer una integral? No, mentiras. Pero básicamente la idea es esa, que el hecho de que exista una tecnología que nos ayude no implica que nosotros vayamos a dejar de trabajar esa misma metodología, pero es muy pertinente acá, en un ambiente universitario, que entendamos que tampoco es relegarle todo a la calculadora. No es llegar a decir, oye, mira, es que yo ya tengo una calculadora. Hay una cosa que se llama el coseno. El coseno tú no tienes que saber qué es, simplemente sabes que le metes a la calculadora un número, le hundes el botón cos y te da otro número. No. El sentido es entender qué es lo que está sucediendo antes de empezar a utilizar la tecnología y antes de apoyarse en ella. Por eso es que nosotros empezamos a hablar de estas tecnologías nuevas como un apoyo. Pero para poderlas utilizar hay que entenderlas primero. Y por eso también quiero que hablemos un poco de qué es esto de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué es esta tecnología que nos trae esta revolución? Y primero hay que definir las cosas. Entonces, lo primero es entender que la IA generativa no es algo, llamémoslo mágico, no es una bola de cristal, sino que la definición es que son modelos de inteligencia artificial que son capaces de generar contenido novedoso. Y esta es la parte verdaderamente importante. Porque de pronto muchos de los que estamos acá no recordamos un tiempo antes de estos motores, o lo que recordamos no era algo que nosotros llamáramos inteligencia artificial, pero ya la teníamos. Y la diferencia es que no era generativa. Un ejemplo, para nosotros empezar a crear este tipo de modelos, nosotros nos referimos a pues, todos, lo que teníamos que hacer antes es, primero, entender el reto. Y el reto era, ¿qué pasa si yo llego y le quiero preguntar a un computador por un gato? Lo primero que había que hacer era, con la programación tradicional, cuando salen los computadores, decirle todo al computador. Mira, es que un gato es un animal. Tiene 4 patas, tiene 2 orejas, tiene bigotes, le gusta mucho la madeja, le gusta mucho el catnip. Y empezar a definir, y definir, y definir, y definir. Hasta que al final el computador podía empezar a identificar ciertos casos. Pero si el gato estaba mirando para otro lado, si no se le veían las 4 patas, si no se le veían los bigotes, el computador se perdía. Ahí llegan las redes neuronales, más o menos en el 2012, no porque recién existieran, sino porque por fin teníamos la capacidad de cómputo para ejecutarlas bien.
para ejecutar lo que se conoce como el Deep Learning. Y ahí ya empezamos a trabajar con un paradigma en el cual nosotros no tenemos que decirle al computador todo lo que necesita para poder identificar un gato, sino que le podemos enseñar a partir de ejemplos. Yo empiezo a mostrarle fotos. Mira, esto es un perro, esto es un gato, esto es un, yo qué sé, un hurón. Y empiezo a darle ejemplos, y ejemplos, y ejemplos. Y el computador eventualmente, o el algoritmo, empieza a aprender qué es lo que hay por debajo que hace que uno de esos animales que aparecen en las fotos sea cada uno de ellos. ¿Qué? No sabemos exactamente bien, habría que abrirle el capó a la red neuronal, pero eventualmente empieza a decir, eso es un gato. Y es algo similar a como nosotros también hemos aprendido a identificar un gato, porque a la larga si yo les preguntara qué es un gato, ustedes me empiezan a definir, pero cuando les muestro una foto, ustedes no empiezan a buscar esa definición como empezar a contar, ¿tiene 4 patas? Sí, no, si no las tiene, las tenía, sí, ¿tiene pelaje? No. Instintivamente nosotros decimos, sí, eso es un gato. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa misma forma de aprender a la larga. ¿Cuál es el problema con esta aproximación? ¿Qué pasa si yo le muestro una foto de un caballo? El computador va a empezar a decir, a partir de ese entrenamiento que le hice, entre perro, gato y hurón, ¿a cuál se le parece más? ¿Y por qué? No tengo ni idea. Va a empezar a decir, esta foto, esa cebra eso se parece a un perro. ¿Por qué? Entonces empiezan a haber algunas limitaciones, aunque aún así vamos a tener mucho apoyo de ellas. Cuando ustedes utilizan la aplicación de fotos de su celular, lo que hace la aplicación es esto. Identifica bastante bien lo que está pasando. Pero porque ha habido un entrenamiento con miles y miles y miles de imágenes por detrás de cada una de las clases que debe aprender. Entonces empieza algo nuevo que son los modelos generativos, en donde ya el paradigma no es que lo voy a empezar a entrenar con etiquetas, sino que lo voy a poner a aprender de todo lo que hay que pueda utilizar en texto. Aquí lo ilustramos con una arrume de libros. Y decimos, pues mira, ve tú, modelo, aprende de todos estos libros. Miles y miles de millones de palabras, de frases relacionadas. Y eventualmente, ya que aprendiste de todo esto, incluyendo de los gatos, dime qué es un gato. Y ya no solamente es capaz de decirme, sí, esto es un gato, esto no, sino, sí, es que mira, un gato es un animal de la familia, yo qué sé, Felinidae o como sea, que hace tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque el modelo ya se entrenó de una manera diferente. Y eso es lo que permite que nosotros tengamos estos motores actuales. Ahora, tengo que hablar de esto. ¿Por qué? Porque a la larga nosotros tenemos estos modelos por Google. ¿Y por qué por Google? Porque es que Google empieza con esto. Google empieza cuando ustedes abren la aplicación, abren el celular, abren lo que sea, y hacen una búsqueda. Pero para que esa búsqueda funcione, nosotros dentro de Google hemos tenido que desarrollar una infraestructura a nivel global muy robusta, siempre persiguiendo que ustedes puedan utilizar las aplicaciones fácilmente, que ustedes puedan obtener información rápida y ágilmente. Y de la misma manera nosotros hemos estado desarrollando, aparte de esto, una serie de servicios. Muchos de estos deben ser familiares para ustedes, si no, no hay ningún problema, los invitamos a que los conozcan y los utilicen. Pero básicamente, lo que estamos viendo en pantalla no son los únicos servicios que tiene Google. Son 9 servicios que aparte de ser de Google, tienen algo en particular, en común entre ellos, que es que son utilizados por más de 1.000 millones de personas diariamente. Es un volumen gigante. ¿Por qué nosotros hacemos esta ilustración acá? Porque es que esto no ha salido de la noche a la mañana, al igual que la inteligencia artificial. Y ahorita vamos a hablar de por qué esto y la IA. Sin embargo, ¿qué es lo importante a partir de esto? Que hemos ido acelerando el desarrollo de los productos dentro de Google, siempre buscando un objetivo, que es nuestra misión, organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Vean que aquí yo estoy hablando de organizar la información del mundo, no estoy hablando de asterisco, aplican restricciones y condiciones. No, es toda la información que podamos utilizar. Y eso significa que hay mucha información que está como las fotos, que está como los videos, como los audios, que no se puede consumir fácilmente por computador. ¿Y qué se necesita para poder hacer eso? Inteligencia artificial.
¿Por qué? Porque a la larga necesitamos que el computador lo entienda para que nosotros podamos utilizar mejor esa información. Y es por esto que hace más de 10 años Google toma la decisión de convertirse en una compañía enfocada en la inteligencia artificial, lo que nuestro director diría AI first. ¿Por qué? Porque es lo que se necesita para poderlo empezar a hacer. Pero también surge algo muy interesante de la filosofía de Google, que es que estos desarrollos son abiertos. Vean que hay una serie de tecnologías que de pronto algunos de ustedes reconocen acá. Hay algo que se llama TensorFlow. TensorFlow se utiliza mucho para generar modelos de inteligencia artificial y fue desarrollado por Google y liberado al público. Hay algo que se llaman los Transformers, que es la base de la revolución de la IA generativa actual. Esos modelos fueron desarrollados por Google y fueron liberados. De la misma manera, nosotros lo que estamos buscando a partir de esto no es desarrollo propio, es desarrollo para todos. Es que se pueda cumplir la misión de organizar la información del mundo y hacerlo universalmente accesible y útil. Y es por esto que todo este desarrollo nos ha llevado a los últimos modelos. Y empiezo con el primer tema que queremos hablar en la presentación, que es Gemini. Entonces, ¿de dónde surge Gemini? Bueno, surge de una iniciativa entre Google y, pues, digamos, todas sus dependencias, Google Brain, Google DeepMind, Google Research, y surge como un modelo que sea verdaderamente multimodal, es decir, que no haya un modelo aparte para entender fotos, otro para entender videos, otro para entender audios, sino que todo lo haga el mismo modelo. Pero que también esté altamente optimizado, preservando la elección de ustedes de cómo utilizar el modelo, siempre construido con responsabilidad y seguridad en su núcleo, que esto es muy importante. La ética a veces se deja, digamos, como en un segundo plano cuando se está desarrollando tecnología. Nosotros desde nuestra filosofía en Google consideramos que siempre debe estar la ética y la responsabilidad en el producto desde el momento en el que se concibe. Y es por esto que también es importante hablar de la responsabilidad y de la seguridad. Y es por esa misma razón que nosotros no solamente generamos nuestros modelos Gemini, sino que también tenemos algo llamado GEMA o YEMA. YEMA es la forma en la cual nosotros liberamos toda esta investigación y este desarrollo de modelos para que ustedes los puedan utilizar, inclusive descargándolos, que los puedan llevar a su computador, que los puedan traer a la universidad y hacer el USB-cito, el bot que quieran, todo personalizado y que quede dentro de casa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ustedes aprovechen esta tecnología e innoven sobre ella. Ese es parte del propósito que tenemos dentro de esta reunión, dentro de esta iniciativa de Colombia 4.0, que es innovemos. Ahora, habiendo dicho esto, ¿cómo podemos empezar a utilizarlo? Normalmente con la inteligencia artificial hay miles de millones de cómputos que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque una red neuronal no es algo rápido, no es algo sencillo. Es una serie de multiplicaciones, de sumas, de operaciones matemáticas por detrás que pueden llegar a ser bastante complejas, que eventualmente, bien coordinadas entre ellas, nos empiezan a dar los resultados que nosotros buscamos a través de un proceso de entrenamiento. Pero para que eso corra, se necesitan máquinas muy potentes. Y de pronto a ustedes ya les ha pasado que inclusive abriendo aplicaciones dentro de su computador que no necesariamente utilicen IA, se queda pegado. Ahora imagínense cómo sería correr uno de estos modelos de estado del arte de miles de millones de parámetros dentro de la memoria. Por esta razón, Google ofrece dentro de Google Cloud aceleradores para la inteligencia artificial, porque ese problema ya lo tuvimos nosotros hace un tiempo. Nosotros empezamos a ver que se tiene que disponibilizar la IA para todos, pero el cómputo que había no nos daba. E inclusive utilizando los aceleradores como las GPUs, las tarjetas gráficas, también se puede llegar a quedar corta. Y es por esto que hace unos 8 o 10 años, no recuerdo exactamente el número, nosotros tomamos la iniciativa de generar nuestros propios chips, que se llaman TPUs. Las TPUs, o Tensor Processing Units, son máquinas que están específicamente orientadas para trabajar estos procesos de IA. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de, digamos, una CPU en la cual yo le paso una instrucción y me entrega una respuesta secuencialmente y es muy buena para hacer una serie de cosas abiertas, pero se puede tomar mucho tiempo en repetir la misma instrucción una y otra vez de este tipo. Pero tampoco estamos hablando de un videojuego. No estamos hablando de armar una imagen a partir de una serie de multiplicaciones de, perdón que me vuelva técnico, de matrices y de vectores y de todo,
sino que por detrás ya estamos hablando de algo que es más allá, que son las matrices de matrices o los vectores de matrices, que son los tensores, pues, guardadas las proporciones y con ciertos asteriscos. El caso es que nos vimos en la necesidad de generar ese chip específico para poder acelerar la carga, y de ahí surge la TPU. Y en este momento ya vamos en la 7ª generación. ¿Qué significa esto para ustedes? Práctico. Que pueden correr esas cargas de IA sin tenerlas que tener en su computador, porque nosotros ya lo ofrecemos dentro de nuestra nube. Que ustedes pueden conectarse, utilizarlas y tener un resultado rápido y ágil. ¿Pero para qué? Sí, hemos hablado todo este rato de la IA y hemos hablado de que estamos en la 4ª revolución industrial. Pero ¿eso cómo lo aterrizo yo para mi necesidad? Si yo estoy acá en la universidad estudiando, ok, muy bonito eso de la 4ª revolución industrial, pero ¿cómo lo puedo aprovechar yo? Pues bueno, lo primero es entender qué es lo que estamos buscando al aprovechar a la IA. Y es que nosotros como usuarios ya no estamos en la era en la que nos deslumbramos porque le hablamos a un motor y le preguntamos algo de, oye, ¿de qué color es el cielo? Y que me diga, ah, sí, mira, el cielo es azul porque tal y tal cosa cuando es de día, en fin. No, sino que ya esperamos que no solamente responda a estos comandos, sino que también entienda su contexto. Y que también puedan ver lo que yo estoy viendo, que oigan lo que yo le estoy diciendo y que accedan a información en tiempo real. Es decir, que nos puedan apoyar más, que sean más, perdón el anglicismo, helpful. Y es por esto que empieza a surgir algo que va más allá del modelo de IA, del modelo de conversación, que es el agente. Y es importante que definamos esto antes de continuar, porque muchos hemos oído hablar de los agentes y pues empezamos a pensar en, a ver, que no se me noten las canas, pero el agente Smith en The Matrix o los agentes del FBI o lo que sea, pero a la larga, ¿qué es un agente? Y hay una definición rápida, que es que un agente es una aplicación, recuerden que estamos hablando de cómputo, de aplicaciones, que busca lograr un objetivo. Y eso es muy importante, porque cuando yo programo uno de estos modelos, lo que quiero es lograr un objetivo. Si no, pues no va a ser muy práctico que digamos. Que sea capaz de observar el mundo y que actúe sobre este usando las herramientas a su disposición. Y vean que ya lo estamos llevando un poco más allá. Ya no es solamente algo que vive solito dentro de una máquina que yo le hago preguntas y me responde algo, sino que va a interactuar. Y esto es lo que nos lleva más allá de un chatbot a un agente. Y es lo que vamos a ver en este momento cómo podemos empezar a hacer. Ahora, cuando hablamos de construir agentes, hay diferentes formas de hacerlo. Al igual que cuando yo estoy construyendo aplicaciones. Y es que vamos a poder empezar desde cero a construirlo, que yo empiece a remargarme las mangas y a decir, oye, voy a empezar a programar un agente, pero para eso tengo que empezar a programar cómo voy a llamar a un modelo. Pero para poder llamar a un modelo tengo que programar tal cosa. O sea, eso nos ofrece una flexibilidad gigante, pero también demanda un tiempo enorme para poderlo empezar a utilizar. Y es por eso que empezamos a construir niveles de abstracción. Y empieza un primer nivel, que es un framework o un marco de LLMs de bajo nivel. Hay un ejemplo muy popular que es LangChain, pero es básicamente algo en lo que ya no tengo que empezar a programar desde cero cómo lo voy a conectar, sino que tengo algo que sabe cómo hablarle a los agentes. Y sabe que hay una cosa llamada contexto, otra cosa llamada memoria, otra cosa llamada, yo qué sé, herramienta, y ya con eso empiezo a programar. Pero también eso se puede llegar a puede volverse muy tedioso. Y por eso hay un nivel adicional que fue surgiendo, que es el framework de, llamémoslo, orquestación de bajo nivel, en donde yo ya empiezo a detallar cómo va a interactuar cada uno de estos agentes con otro pasándose la pelota, pero a un bajo nivel en cuanto a que yo tengo que empezar a programar muchas cosas. Hoy vamos a hablar de un nivel superior y de uno superior a ese. Vamos a hablar de un nivel 3, que es un framework orientado específicamente a agentes. Dentro de Google nosotros tenemos una oferta que a propósito es de código abierto llamada el Agent Development Kit. Y también vamos a hablar de las plataformas sin código, que es, oye Daniel, es que yo no soy un programador, yo no tengo ni idea de qué es eso de Python, pero yo quiero empezar a hacer mis agentes, ¿cómo lo puedo hacer? Y de hecho vamos a empezar por ese lado. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes entiendan también una serie de conceptos alrededor de los agentes antes de empezar a echarles mano.
Y lo primero es, ¿qué es lo que podemos hacer con uno de estos agentes sin código? Un primer ejemplo, hacer una búsqueda. ¿Sí? De pronto, si ustedes se han metido en este momento a Google, últimamente han encontrado que ya hay un resumen de IA cuando uno hace una búsqueda. Imagínense eso, pero privado, es decir, un agente de búsqueda de este tipo, pero para su repositorio de información, para su proyecto, para su materia, para su compañía. Y que toda la información quede dentro de su perímetro, es decir, que no tengan que publicársela a Google para que Google pueda hacer un motor de búsqueda, sino que quede dentro de un ambiente privado de Google Cloud en el que esa información queda solamente de ustedes y nadie más puede acceder a ella. Esa es una de las primeras tareas o de las primeras formas en las que lo podemos utilizar. Pero también podemos ir más allá, que es que no solamente me haga una búsqueda, sino que también me ayude a hacer resúmenes. Esto también yo creo que ya es muy común. Yo lo he utilizado mucho, la verdad, cuando tengo algún documento largo en el que quiero empezar a entender. Y es que me haga un resumen y me extraiga esa información importante de lo que yo necesito hacer, tanto de un proyecto como inclusive del mismo código. Otra tarea que podamos generar, que no sea solamente resumir, sino algo que de pronto también han podido ver dentro de sus correos, que es, oye, ayúdame a escribir este correo. En donde resulta que yo lo que quiero hacer es escribirle a la universidad para agradecerle que me dieron este espacio para hablarles a ustedes. Y lo único que tengo que hacer es eso, es decirle, ayúdame a escribir un correo para la Universidad de San Buenaventura, en donde agradezca mi participación en el evento. Y lo hace de una forma formal, me hace todo, me lo genera, y es muy chévere. Pero también que puede enviar el correo por mí. Porque entonces ahí ya vamos más allá de un bot y lo convertimos en un agente. Y finalmente, una última acción, no es que sean las únicas que se puedan, sino que también podemos empezar a codificar acciones, que es cómo el agente va a poder empezar a entender su mundo alrededor. Que es, ok, que es que yo ya no quiero hacer esto para algo etéreo, que es preguntarle a un bot porque me pareció muy divertido, cuáles son las diferentes salas de auditorio de la universidad. No, sino que también me diga cómo puedo acceder a ellas, que se conecte a Google Maps, que me diga cómo llego, que me empiece a dar un paso a paso, en fin, que yo pueda empezar a generar toda una interacción de eso, que vaya más allá de la máquina y me permita darle un verdadero uso a eso como agente. Ya. Y para eso necesitamos que si vamos a empezar a generar acciones, nos podamos conectar los diferentes lugares en donde están. Es decir, que haya conectores y herramientas. Ahorita vamos a definir un poco más eso. Pero también, antes de hablarles de cómo, digamos, podemos bajar a eso, quiero mostrarles un par de temas. El primero es, hay diferentes tipos de agentes autónomos que yo puedo construir dependiendo de su alcance. Y también hay diferentes tareas que yo puedo cumplir con ellos que vamos a ilustrar con un par de ejemplos. La primera, que hablemos de un agente provisto por la herramienta, que venga desde cero. Hay unos agentes que han salido, nosotros tenemos uno llamado Deep Research, con los cuales yo puedo hacer una investigación completa de algún tema. Entonces yo le puedo decir, mira, es que yo quiero entender un poco más, y para esto voy a empezar a poner un video que es un poquito largo, pero les voy a hablar un poco de eso, que es, yo quiero entender un poco más algún tema en particular. Aquí yo le estoy preguntando, ayúdame a entender el potencial de Colombia en la era de la inteligencia artificial. Yo soy un poquito, como diríamos en Medellín, jodón con la ortografía, entonces vi una R grande y me dio un poquito de toque, pero igual el modelo entiende y yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de hablar con estos modelos y saben que le perdona a uno los errores de ortografía, el comerse palabras, la dislexia, en fin. Pero lo importante de este motor es que no solamente da una respuesta, sino que tiene la capacidad de investigar un tema a profundidad. Y esto ayuda mucho cuando yo, por ejemplo, tengo una de esas tareas que me ponen en la materia de, oye, es que necesito que me investigues qué es lo que está pasando con, yo qué sé, el rol de las comunidades afrodescendientes en la identidad vallecaucana y del Pacífico colombiano. Me la pusieron en una de mis materias. ¿Cómo empiezo con eso? Lo primero es que este motor nos puede empezar a ayudar con eso. No es relegarle la tarea, es que nos apoye en esa investigación.
Y en este caso, lo que hace es que inicialmente me dice, mira, yo te voy a proponer un camino de investigación. No la terminé, sino que voy a empezar a investigar y te voy a proponer cuáles van a ser las diferentes formas en las cuales investigo, los diferentes puntos y cómo se van comunicando entre ellos. ¿Estás de acuerdo o lo quieres modificar? Y a partir de eso, pues yo lo modifico, yo le hago lo que quiera y comienzo la investigación. Y lo que va a pasar es que el motor va a buscar las fuentes, tanto abiertas pero confiables, que este es un tema importante, como fuentes privadas que yo tenga. Yo qué sé, en el caso de Gemini, yo lo tengo conectado a mi correo electrónico. Yo lo tengo conectado a mi repositorio de la universidad. Lo tengo en mi Drive. Entonces me empieza a investigar ahí también. Y me empieza a ofrecer resultados a partir de esto y me empieza a dar también tips de cómo puedo mejorar esa investigación y entender mejor el tema. En este caso, el modelo se me va a demorar otros 3 minutos aproximadamente. Solamente les voy a mostrar este primer punto, que es que me dice, oye, el primer punto que te propongo es cuál es el estado actual de la adopción de la inteligencia artificial en el sector público y privado de Colombia. Y a partir de eso me empieza a generar un resultado en el que no solamente me dice cuál es el rol a grandes rasgos, sino que me empieza a dar, primero, ejemplos y segundo, fuentes. Esto es muy importante cuando estamos hablando de investigación, porque si nosotros hablamos de uno de estos motores, nos podemos empezar a topar con algo que seguramente ustedes ya han visto, que son las alucinaciones. Y las alucinaciones son algo nativo de cómo funciona uno de estos motores, que es que a la larga ellos están generando palabra tras palabra, o bueno, token tras token, a medida que nos está entregando el contenido. Y se puede desviar. Y es por esto que es muy importante que primero, cuando estamos utilizando fuentes externas, sean fuentes confiables. No es lo mismo utilizar Wikipedia a utilizar el artículo que publicó Danielito123 en TikTok, hablando de algún tema en particular. Y yo también tener esa atribución de dónde vino ese resultado, poderlo consultar y poderlo verificar en el caso en el que lo necesite, e inclusive poderlo citar para poder entregarlo como una investigación más robusta y académica. Entonces, a la larga, ese es uno de los primeros motores. Y cuando nos referimos a los motores provistos, son motores que ya vienen de caja, en los que yo ya puedo empezar a decirle, lo voy a utilizar desde cero. Agentes que vienen desde cero. Pero también vamos a tener otros como generación de ideas. Ayúdame a hacer un brainstorming. Yo tengo que hacer una presentación de Colombia.0. Ayúdame a definir de qué temas puedo hablar. Entonces le puedo pedir al motor que me ayude con eso. Pero también agentes de datos. En ciertas carreras a ustedes les ha podido pasar que les entregan una hoja de cálculo o un archivo con un montón de datos y tienen que empezar a darle sentido a eso. Este agente de datos ayuda a entender los datos desde el principio, no relegándole la tarea, sino ayudándome en la exploración y en el entendimiento de esos patrones. Y son agentes que ya vienen de caja que ustedes pueden utilizar. Pero también va a haber otros que son unos agentes organizacionales. Es decir, ya no es algo que viene de caja para todo el mundo, sino que viene de caja para la universidad. ¿Sí? Es algo que la universidad les está disponiendo a ustedes, por decirlo así. Un ejemplo de esto es que yo pueda utilizar un agente en el cual yo ayude a trabajar con, yo qué sé, la investigación de la materia. Es que mira, yo necesito entender cuál es la nota que necesito para ganar la materia, sabiendo que me queda el final y pues necesito saber qué tanto tengo que estudiar. El agente organizacional solamente estaría disponible para ustedes como estudiantes, como docentes, pero sería capaz de ingresar al sistema y decir, es que me está preguntando por la materia de, yo qué sé, teoría de la información. Y resulta que el último examen vale un 20%. Y el estudiante en el 80% anterior lleva un acumulado de tanto. Entonces, tiene ese contexto, pero solo sirve para la universidad. No tiene sentido que, por decir algo, Google publique dentro del Gemini grande un agente que haga eso. Esos son los agentes organizacionales. Un ejemplo de... bueno. Y finalmente, un agente propio. Un agente propio es aquel que yo ya hago para mí mismo. Y es algo que yo empiezo a experimentar desde cero. Pues mira, lo que pasa es que yo necesito un agente que me ayude a hacer ensayos.
Y entonces yo lo programo en cuál es el estilo que quiero que tenga, cómo normalmente hablo yo, cómo redacto, qué tipo de hallazgos o de resultados quiero que tenga y qué tipo de exploración del tema quiero que haga. Entonces yo lo puedo entrenar de esa forma y queda privado para mí. Y todos estos agentes son agentes que yo puedo hacer de caja, incluyendo temas como, inclusive, no necesariamente publicar un agente, sino que me ayude a estudiar. Aquí traigo otro ejemplo que de pronto pueden conocer, que es Notebook LM. ¿Ustedes de pronto han utilizado esta herramienta? Okay. A quienes no la han utilizado, también los invito a que la utilicen. Es gratuita y es bastante robusta y ayuda mucho al estudio. Y lo que nos va a permitir es que nosotros podamos hacer, llamémoslo, una guía de estudio de algún tema en particular. Aquí yo traje uno que pues espero también que no tome tanto tiempo la presentación, en el que vamos a hablar de, ok, mira, yo lo que quiero es investigar de aplicaciones de la inteligencia artificial en la academia. Ayúdame a entender este tema, pero no como una investigación, sino como una ayuda de estudio porque tengo un examen. Y entonces lo que va a hacer Notebook LM es que inicialmente, si yo no le entrego fuentes, las va a buscar dentro de Google. Y me va a empezar a dar fuentes confiables, ya sea de Google, de YouTube. Ustedes saben que esto es multimodal, por lo cual yo puedo también agregar videos, audios, fotos, documentos. Y a partir de eso, me va a empezar a generar una ayuda de estudio. Esa ayuda de estudio va a contener varias cosas. La primera es, pues, un motor al que yo le puedo preguntar, oye, es que yo quiero entender todo este tema y quiero que me hables un poco de todo eso de la IA generativa en la academia. Pero también le puedo hacer preguntas más difíciles como, ¿será que los estudiantes se van a pegar de esto para no estudiar? ¿Será que la puedo utilizar dentro de mi aula de clase? ¿Cómo la puedo utilizar? O inclusive llegar desde cero y decir, oye, es que no entiendo nada de esto y yo quiero empezar a trabajar con eso de la IA generativa. Ayúdame a entender qué es. Y el primer paso que estamos haciendo aquí pues está procesando, pero lo primero que yo quiero que veamos acá es que la ayuda va a ir más allá de un chat, que me va a ayudar a decir, ok, como tú tienes que estudiar este tema, te voy a ayudar con un mapa mental, te voy a ayudar con un podcast, que de hecho me hace un podcast rápido de 2-3 minutos, si así lo deseo, o inclusive más largo, del tema, para cuando yo voy en el bus. Vengo para la universidad en el bus, entonces no quiero sacar el celular y lo que quiero es entender el tema. Esto me hace un podcast. Pero también, como pueden ver, le estoy haciendo una pregunta al final, de mientras me termine de hacer todo el audio overview, que me vaya respondiendo un tema en particular. Pero como, a ver, un segundito, como también lo que yo quiero, aparte de preguntarle, porque esto es un agente de estudio, es que me ayude a entender mejor el tema. Ahorita voy a abrir dentro del video el mapa mental. Y el mapa mental es muy importante porque es no solamente algo que me ayuda a mí a entender el tema en particular, sino que me ayuda a entender que el motor entendió, que yo pueda verificar que efectivamente no me está hablando pues, cualquier cosa. De hecho, ahorita voy a saltarme un poquito, después de cuando termine esta revisión, a ver el mapa mental. Y lo importante también de esto es que ustedes lo empiecen a tomar como una herramienta para su aprendizaje, no como algo que lo reemplace. Porque a la larga, pues no tiene sentido que esto sea lo que aprende y no ustedes. ¿Para qué están en la universidad entonces? ¿Sí? Lo importante es aprovecharlo para poder trabajar mejor, para poderse desenvolver mejor. Bueno, hagamos algo. En aras de la brevedad me voy a saltar el mapa mental, se los quedo debiendo. Pero estamos llegando a unos agentes, esto ya es lo último que ha salido, por ejemplo, que son, por ejemplo, un agente que es capaz de utilizar el computador por mí. Que yo ya pueda decirle a partir de un prompt, oye, es que quiero que me ayudes a separar un tiquete a Bogotá para mañana a las 5 de la tarde u horas aproximadas. Y el agente ya es capaz de meterse al navegador, abrir la página de la aerolínea, buscar el tiquete, hacer todas estas tareas y empezarme a automatizar tareas utilizando el computador. Pero también tenemos otros con los cuales podemos empezar a interactuar con el mundo directamente, que es que yo saque la cámara
y le empiece a decir, oye, ¿qué es lo que estamos haciendo? De hecho, vengan, yo hago eso rápidamente. Pero lo que estoy haciendo acá es abriendo Gemini directamente dentro del celular. Lo abro en modo video, espero que se alcance a escuchar ahorita, y le voy a preguntar. Hola Gemini. Hola. ¿Qué estás viendo en este momento? Veo a mucha gente sentada en un auditorio. Parece que están preparándose para algo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto, Gemini. Voy a detenerlo ahí, pero la idea es esa. Ya los motores pueden tener esa interacción. Ya podemos empezar a hacer tareas que no se limiten a que yo le pase un texto, a que yo le pase un archivo, sino que empiecen a estar con nosotros. Entonces, todo esto ustedes lo pueden hacer ya, sin código. Se pueden meter a las aplicaciones y hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando quieren hacer una tarea más compleja? Tenemos que empezar a orquestar. Tenemos que empezar a hablar ya de abrir herramientas y de decirle cómo va a ser un flujo. Y para esto, nosotros tenemos que entender que cuando tenemos diferentes agentes, debe haber un marco que los envuelva, que les entregue algo común. Porque a la larga un agente no va a existir en un lugar etéreo y después otro en un lugar etéreo. Si no se pueden empezar a comunicar tareas, no nos van a servir. Y es por esto que nosotros hablamos de la arquitectura de un sistema de agentes. Aquí lo que va a suceder es que vamos a tener en rojo un entorno de ejecución, que es en donde van a correr los agentes, y les va a entregar una serie de servicios. El primero van a ser modelos. A la larga vamos a tener que utilizar un modelo de IA generativa para hacer los agentes, o varios modelos que interactúen entre ellos. Pero también vamos a tener que utilizar herramientas, porque estos agentes van a tener la necesidad de interactuar con el mundo, de sacar información de algún lugar, de entregarla en otro lugar. Y esto se hace con herramientas. Y a la larga, cuando tenemos todas estas herramientas y estos agentes, vamos a necesitar orquestarlos. ¿Quién va a hablar primero? ¿A quién le va a mandar la tarea después? ¿Qué va a hacer después este otro agente? Y también que haya una forma en la cual estos agentes se pasen información, es decir, que tengan memoria. Y para esto hay un entorno de memoria de corto y de largo plazo. Todo esto es lo que nos debe entregar un framework de agentes. Pero si hablamos de este framework, también tenemos que empezar a entender, para cada uno de estos agentes, ya va a haber diferentes tipos. Entonces va a haber, primero, un agente raíz. Porque ya no estamos hablando de que le vamos a hablar a una sola persona, sino que vamos a empezar a hablar con diferentes agentes. Imagínenselo como si estuvieran llamando a un call center. Y pues bienvenido a la Universidad de San Buenaventura, ¿cómo le puedo ayudar? Ah, sí, mira, lo que pasa es que estoy interesado en entender la oferta de maestrías que tiene la universidad. El agente raíz, la persona que lo recibe a uno, no tiene que saberlo todo. Tiene que saber quién sabe. Y es por esto que ese agente raíz se empieza a articular con otros agentes hijos. ¿Qué son esos agentes hijos? Ah, bueno, permítame, yo lo comunico con el área de admisiones y registro para que le den más información. Entonces, primer agente hijo es admisiones y registro. Pero resulta que yo tengo otra pregunta que es, oye, lo que pasa es que no he podido hacer el pago a través del ICETEX de mi matrícula. Entonces, permítame, yo lo paso al área encargada. Y así, ese agente raíz va a tener agentes hijos y voy a poder hacer que cada uno de ellos se especialice en una tarea y no que lo sepan todo de una vez. Y cada uno de estos hijos también va a poder tener más hijos y se van a poder empezar a, digamos, articular entre ellos. Pero finalmente, estos hijos también eventualmente van a tener que hablar con algún sistema. Ejemplo, que lleguen y digan, listo, mira, es que para esto necesito que me des tu número de cédula y con eso yo puedo consultar el sistema. Entonces ya empieza a haber una interacción. Y por esto, cada uno de esos agentes puede tener una o más herramientas. Es decir, la herramienta que me consulta el sistema, la herramienta que va y me graba la interacción, la herramienta que hace tal y otra cosa. Y todos estos se deben poder orquestar, porque no es solamente que el agente papá le pase algo al hijo y ahí terminó, sino que también puede pasar que el hijo llegue y le diga, ah, listo, mira, te acabo de hablar de la carrera, de la maestría en la que estás interesado, ¿quieres continuar con la matrícula? Entonces, este agente hijo
tiene que tener la capacidad de pasárselo a otro y de poder orquestar ese flujo. Y es por esto que empieza a ver, me voy a saltar un poco esto, empieza a ver un orquestador de flujo. Y aquí es en donde entra esta herramienta que yo les estaba mencionando, que es la ADK. La ADK, el Agent Development Kit, es una herramienta de código abierto que ustedes pueden utilizar de Google para utilizar todo un framework agéntico y que puedan desarrollarlo no solamente con modelos Gemini, por supuesto lo pueden hacer, pero con cualquier modelo que ustedes deseen, toda una interfaz conversacional. Y creo que la mejor forma de ilustrar esto es, en vez de hablar de todos estos puntos, es de hablarlo con un ejemplo. Y para hablar del ejemplo, me voy a saltar un poco esta parte, porque creo que queda mucho más claro con este ejemplo. A propósito, para quienes les guste echar código en Python, esto está disponible en forma gratuita dentro de Google Cloud para que lo aprovechen como un entrenamiento. Empiezan a correr el agente, a construirlo desde cero, a añadirle etapas y a desplegarlo para poderlo aprovechar. ¿Qué flujo queremos responder con este agente de ejemplo? Este agente lo que va a hacer es que, o bueno, esta serie de agentes lo que van a hacer es ayudarme a crear el, llamémoslo el guión inicial de una película acerca de un personaje histórico que yo elija. Inicialmente me va a recibir alguien, como en el ejemplo del call center, y me dice este agente, hola, ¿cómo te puedo ayudar para hacer tu película? Háblame de un personaje histórico. Cuando yo le refiero el personaje histórico, se lo va a entregar a un investigador. Ese investigador es un agente que está dedicado a ir a Wikipedia y a buscar este personaje histórico y obtener la información relevante para una película. Cuando este agente termina, le entrega la información a un escritor que hace un guión. Ese guión o ese borrador de guión finalmente se lo entrega a otro agente que es un crítico y le dice, oiga, eso no tiene pinta de película, o bueno, ya está como mejor, ya va para algún lado. Y ese crítico puede tomar una decisión y definir si quiere que siga investigando de la persona o si ya se lo entrega a alguien más como, ya está listo el guión, está bien bonito. Ese ciclo puede continuar hasta que el crítico esté contento o hasta que ya digan, no, se acabó el presupuesto para tantas iteraciones, yo voy a dejar que esto haga 5 ciclos y ya. De ahí en adelante, salió como salió. Entonces yo puedo definir esto. Y cuando el crítico decida o se acabe el presupuesto, se le va a pasar en paralelo para que trabajen tanto un investigador de taquilla, que me diga cuánto puede llegar a recaudar una película de estas, y también a un agente de casting para que me diga qué personas o qué actores o actrices pueden personificar este personaje histórico. Y finalmente toda esa información se va a reunir en un archivo que yo voy a poder mandar como un correo, se lo mando a RTBC como, hola, mira, es que quiero hacer una película de tal persona, ¿qué te parece todo esto? ¿Sí? Y esto en acción luce de esta manera. Yo llego y le digo a la gente, hola, lo saludo. Disculpen que esté en inglés, esto está creado en inglés, pero no significa que no funcione en español porque es multidioma. Pero la idea es que me empieza a decir, oye, hola, ¿te puedo ayudar con el plan para alguna película que sea así un hit? Dime un personaje histórico. Y lo que va a hacer por mí es que va a empezar a llevar todo este ciclo que les estaba mostrando ahorita. Va a empezar a pasarse la pelota entre cada uno, va a orquestar entre ellos, va a entregarme un resultado. Entonces yo le digo, listo, mira, yo quiero hacer una película, pero no recuerdo el nombre del personaje. Es ese señor que liberó a Colombia. ¿Cómo era que se llamaba? Pues este modelo es capaz de, a partir de eso, ir a buscar, vean que empieza a dispararme una serie de tareas, que empieza a ir a Wikipedia y eventualmente decirme, pues resulta que ese señor se llama Simón Bolívar. Tiene más nombres, pero solamente lo voy a dejar así. Pero me dice, mira, Simón Bolívar, también conocido como el Libertador, fue un estadista oficial militar venezolano y me da un brief de la persona. Si recuerdan el ciclo, eso ya se lo tiene que pasar al guionista. Y entonces el guionista lo toma, hace un mini guión, me lo deja en la memoria de todo el modelo y se lo pasa al crítico. Y resulta que el crítico me empieza a dar también como una recomendación y me dice, oye, sí, me gustó.
se lo voy a entregar ya al agente de taquilla. Y el agente de taquilla me dice, pues mira, esta película puede llegar a recaudar entre 250 y 450 millones de dólares a nivel global. Te recomiendo que contrates a un buen director, como pues, de esos de películas grandes de cine, Ridley Scott, o ahorita nos aparecen los nombres. Y también te recomiendo ciertos actores para que la película sea un éxito. Y te lo voy a entregar como un correo que ya, o más bien como un texto, que se lo puedes enviar a diferentes personas para ver si a alguien le gusta y podemos buscar la plata. Entonces, aquí les voy a mostrar rápidamente ese correo. Ignoren toda esta parte de programación, esto no lo tienen que ver, pero lo importante a partir de esto es que ya me queda todo acumulado. Y yo le puedo decir a partir de ese correo, a propósito, esta es la interfaz de Google Cloud, por si no la conocen y la quieren llegar a utilizar, los invito. Pero vean que me entrega todo y me dice, la primera fue el juramento que hace de liberación, la segunda parte de la película, su ascenso, y la tercera, los problemas que tuvo al final. Cómo ve que su imperio se resquebraja. Y me recomienda como actores a Edgar Ramírez, a Oscar Isaac y a Gael García Bernal. ¿Por qué? Porque digamos que no tanto por su similitud física, sino por películas anteriores en las cuales han personificado personajes así. Para terminar, lo que hemos visto hoy ha sido cómo podemos, a partir de algo llamado Gemini Enterprise, hacer agentes sin código que yo puedo empezar a utilizar. Vimos varios ejemplos de cómo utilizarlos. Y también después, cuando tengo una tarea mayor, cómo puedo con algo construir estos agentes a través de la ADK, como lo vimos ahorita, para que se orquesten entre ellos y me cumplan una función más avanzada, utilizando herramientas más personalizadas y que interactúe con diferentes sistemas. Por supuesto, hay más opciones, hay muchas más cosas que podemos hablar y hacer. No tenemos el tiempo en esta presentación, pero los invito a que si quieren entender un poco más de esto, nos contacten. Y pues ya habiendo terminado esto, creo que no tenemos espacio para preguntas. Ya me están alando con el gancho. Y pues les quiero agradecer a ustedes por todo este espacio. Espero que haya sido de su interés, que se lleven algunas ideas para empezar a hacer proyectos, ejemplos, cosas dentro de sus diferentes disciplinas, dentro de su día a día, y que aprovechen esta tecnología para que en realidad les mejore, pues digamos, el día a día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Daniel.